Febrero de 1889. Las vías del tren llevaban 9 semanas enterradas. Deerfield, Oregon, estaba aprendiendo lo que se sentía al ser olvidado. El tren de suministros, que debería haber llegado el 3 de diciembre, nunca lo hizo. El programado para el 17 de diciembre también desapareció. Incluso el envío de emergencia, prometido por el gobernador territorial en enero, no apareció. 9 metros de nieve ahogaban los puertos de montaña de las cascadas. Las locomotoras destinadas a despejar las vías estaban congeladas a 160 kilómetros al oeste, inútiles. Deerfield era el hogar de 260 personas. Su tienda general tenía los estantes vacíos. Todos sabían que la civilización de la que dependían simplemente se había detenido. El hambre llegó por etapas. Primero se acabó la harina. Luego desapareció la carne salada de cerdo. Después de eso, la harina de maíz, los frijoles secos y los productos enlatados se agotaron. Fletcher Goddard, el dueño de la mercería, una vez los había vendido a precios que parecían demasiado altos. Ahora, esos precios carecían de sentido. No quedaba nada que vender. Los niños adelgazaron. Los ancianos se quedaron en silencio. Un extraño silencio se apoderó del pueblo. Era el silencio de la gente ahorrando fuerzas, sin saber cuándo volverían a comer. Pero en una ladera al este del pueblo, donde el sol de la mañana golpeaba primero y permanecía más tiempo, una mujer llamada Hazel Drummond abrió la puerta de su cobertizo de secado. Miró su cosecha. Los estantes, apilados del suelo al techo, contenían lo que ninguna tienda en Deerfield podía ofrecer. 232 kilos de fruta deshidratada, sacos de tela y cajas de madera selladas, organizados por tipo y fecha. Manzanas cortadas tan finas como el papel, secadas hasta parecer cuero flexible. Peras, cortadas por la mitad y con miel, su dulzura tan fuerte que te hacía doler la lengua. Ciruelas convertidas en ciruelas pasas densas y oscuras, conservando el recuerdo del verano en cada pliegue arrugado. Las cerezas, dulces y agrias, se convirtieron en bocados de joya. Un puñado podía mantener a un hombre adulto trabajando todo el día. Mora y arándanos, secados en mallas, sonaban como pequeñas piedras. Cada uno una cápsula de nutrición. 232 kilos. 2 años de trabajo paciente, ridiculizado a cada paso. Hazel cerró la puerta del cobertizo. Se ajustó el chal contra el frío y caminó hacia el establo. Su yegua alazana, Maple, masticaba heno, tranquila y contenta. La dueña de Maple había planeado con antelación. Hazel apoyó la frente en el cálido cuello de la yegua. Se permitió un momento de cansancio antes de que comenzara el trabajo real. «Bueno, vieja amiga», dijo suavemente, «supongo que vendrán pronto». ¿Quién era Hazel Drummond y cómo se preparó para un desastre que nadie más vio venir? Hazel llegó a Deerfield en el otoño de 1885. Era viuda, de 44 años. Esa primavera, su esposo George murió en un accidente forestal en el Willamette. Un abeto de Douglas que caía le había golpeado en el pecho. Vivió lo suficiente para decirle a Hazel que la amaba. También le pidió que perdonara al árbol. Ella hizo ambas cosas. Perdonar al árbol llevó más tiempo. George le dejó una modesta suma de la empresa maderera, $200. El capataz se lo entregó en un sobre. Su expresión sugería que esperaba que ella no causara problemas. Ella no causó problemas. En su lugar, hizo planes. Hazel Drummond no era una mujer que se rindiera a la desesperación. Era hija de un fruticultor. Su hogar era el valle de Willamette, un lugar de extensos huertos. Manzanas, peras y cerezas crecían allí en cantidades difíciles de imaginar. Su madre, Constance, había sido una maestra de la conservación. Podía secar, enlatar, encurtir y ahumar la abundancia del verano. Esas provisiones harían que una familia pasara cualquier invierno, sin importar cuán largo o duro fuera. Constance aprendió esta habilidad de su propia madre. Ese conocimiento provenía de la región montañosa de Tennessee. Allí, conservar alimentos no era solo un pasatiempo, era una cuestión de vida o muerte. Hazel absorbió estas habilidades de forma natural.
Era como aprender un idioma. Cuando tenía 12 años, podía dirigir una operación de secado que impresionaría a cualquier empresa comercial. A los 20, podía mirar una fruta y conocer su contenido de azúcar, su nivel de humedad. Sabía su tiempo de secado ideal. Sabía el momento exacto para retirarla del calor, antes de que pasara de perfectamente conservada a completamente arruinada. Después de la muerte de George, miró un mapa. Eligió Deerfield por una razón. Las colinas a su alrededor estaban cubiertas de fruta silvestre. Manzanas silvestres y ciruelas silvestres crecían por todas partes en los claros. Los arándanos cubrían las praderas altas. Las zarzas de moras ahogaban cada línea de cerca. Crecían alrededor de granjas abandonadas. Viejos huertos, plantados por los primeros colonos, habían sido descuidados por años. Sus frutos caían a pudrirse en el suelo, pero aún producían abundantemente cada otoño. Deerfield se ahogaba en fruta. Nadie la valoraba. Hazel sí. Hazel la valoraba mucho. Hazel tenía el conocimiento, tenía el recurso. Pero ¿cómo convertiría toda esa fruta subvalorada en alimento que pudiera salvar vidas? ¿Y por qué nadie más veía su potencial? Hazel compró 2 hectáreas en la ladera este sobre Deerfield. Pagó $30 por un terreno que el vendedor pensó que apenas valía la escritura. Era empinado y rocoso. No servía para cultivar ni para pastar, pero recibía el sol de la mañana. La brisa de la tarde lo barría de forma constante. Esas 2 cosas lo hacían perfecto para lo que Hazel tenía en mente. Primero construyó su cobertizo de secado antes que su cabaña. Era un edificio largo y estrecho, de 7 por 3 metros. Las paredes tenían listones. Esto permitía que el aire circulara libremente. El techo era de tejas de cedro. Mantenían la lluvia fuera sin atrapar la humedad dentro. Adentro, colocó estantes de madera a 3 alturas: cintura, hombro y por encima de la cabeza. Cada estante sostenía marcos de gasa. La tela estaba tensa sobre bordes de pino. Estos marcos se deslizaban como cajones. Esto significaba que podía cargar y descargar la fruta sin molestar las piezas que ya se estaban secando. Una pequeña chimenea de piedra se encontraba en un extremo. Daba calor extra para los días húmedos de otoño. A veces el sol solo no era suficiente para terminar el trabajo. Su madre le había enseñado el secreto: calor suave y flujo de aire constante. Demasiado calor cocinaba la fruta, no la secaba. Esa cocción destruía los nutrientes que hacían que la fruta conservada valiera la pena comer en primer lugar. La cabaña llegó en segundo lugar. Era sencilla: una habitación, un altillo para dormir, una chimenea de piedra de campo para el calor y un porche cubierto. Allí podía sentarse por las noches y observar el valle. Maple, su caballo, tenía un cobertizo adosado. Estaba unido a la pared norte de la cabaña, acogedor y seco. El costo total del terreno, el cobertizo y la cabaña, ascendió a $74. Ese primer otoño de 1885, Hazel comenzó su cosecha. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Las ciruelas silvestres venían de los lechos del arroyo. Maple, su yegua, las subía a la colina en un trineo de madera. Hazel recogió arándanos en los prados altos. Sus manos estuvieron moradas durante semanas. Recogió las manzanas caídas de viejos huertos descuidados. Las clasificó por su grado de madurez. Cortó cualquier parte magullada o con gusanos. La buena carne la cortó en rodajas uniformes. Las colocó en sus marcos de secado con el toque cuidadoso de un joyero engarzando piedras. El secado en sí era un arte, transmitido a través de 3 generaciones. Cada fruta necesitaba su propio tratamiento especial. Las manzanas se descorazonaban, pelaban y luego se cortaban en rodajas de 6 milímetros de grosor. Las sumergía rápidamente en agua salada para evitar que se doraran. Las peras se partían por la mitad, se les quitaba el corazón. Hazel las untaba con un ligero baño de miel. Esto las hacía más dulces y le daba a la fruta seca un brillo dorado. Las ciruelas se partían por la mitad y se deshuesaban. Se colocaban con el corte hacia arriba para que la humedad pudiera escapar lentamente. Las cerezas se mantenían enteras, sin tallos, y se secaban a la temperatura más baja posible. Esto conservaba su forma y sabor.
A finales de octubre, el primer lote estaba listo, 18 kilos de aros de manzanas secos. Hazel llevó una muestra al almacén de Goddard en Deerfield. Quería venderlos. Fletcher Goddard era el corazón comercial de Deerfield, un hombre corpulento con barba roja y ojos pequeños y astutos. Era el único proveedor del pueblo. Todo llegaba a través de Goddard: harina, azúcar, café, herramientas, tela, medicinas. Él fijaba los precios. Él extendía el crédito. Él decidía quién prosperaría y quién tendría dificultades. ¿Una mujer vendiendo fruta seca de un cobertizo en una ladera? En el mejor de los casos, era irrelevante. En el peor, un problema. Tomó uno de los aros de manzana de Hazel, lo sostuvo a la luz, lo olió, lo dobló entre sus gruesos dedos. Su rostro mostró claro desdén. «Fruta seca», dijo rotundamente. «¿Quieres que venda fruta seca?» Hazel se mantuvo firme. «Quiero venderla yo misma», lo corrigió. Esperaba poner una mesa fuera de su tienda los días de mercado. Los pequeños ojos de Goddard se entrecerraron. «Señora Drummond», comenzó con voz dura, «tengo todo lo que este pueblo necesita. Eso incluye fruta seca cuando el tren de suministros la trae de Portland. Fruta seca de verdad, de compañías de verdad, en empaques de verdad, lo que tiene aquí». Agitó la mano con desdén. «Casero, la gente quiere lo que conoce. Quieren etiquetas y marcas, no algo cocinado en un cobertizo por una viuda con tiempo libre». «No está cocinada», dijo Hazel con suavidad. «Está seca. Hay una diferencia considerable». Goddard se inclinó. «La respuesta es no, señora Drummond. No puede instalarse fuera de mi tienda. Daría una impresión equivocada». Esa impresión equivocada era un sentimiento que muchos ciudadanos importantes de Deerfield compartían. Sawyer Boggs, dueño del aserradero y empleador de la mitad de los hombres del pueblo, declaró en el salón que la empresa frutícola de la viuda era una pequeña y triste empresa nacida de una pequeña y triste vida. Su esposa, Lucrecia, convocó una reunión del auxiliar de mujeres en la iglesia. Hablaron de Hazel. La señora Boggs decidió que las actividades de Hazel eran excéntricas y posiblemente malsanas. Ninguna mujer respetable, afirmó, compraría fruta seca en un cobertizo al aire libre, donde los pájaros y los insectos tenían libre acceso. «Seguro que tiene buenas intenciones», dijo la señora Boggs a su círculo. «Pero la pobre criatura ha sido claramente afectada por el fallecimiento de su marido. Secar cientos de kilos de fruta. Raya en la manía». Pronto, el cobertizo tuvo un nombre: la Casa de Locos de la Viuda. El pueblo se burlaba de ella, pero Hazel siguió trabajando. ¿Qué impulsaba su implacable acumulación de un recurso que nadie más valoraba? ¿Y hasta dónde llegaría su locura? Hazel oyó las risas burlonas. Siguió trabajando. El ridículo, sabía, era un tributo pagado por los perezosos a los ocupados. Estaba demasiado ocupada para recogerlo. Durante 1886 y 1887 expandió su operación. Plantó 4 manzanos y 3 perales en su empinada ladera, pequeños retoños que tardarían años en dar fruto, pero eran una inversión en el futuro. Cultivó zarzamoras a lo largo de su cerca, las entrenó en enrejados, dándoles el máximo sol. Esto también facilitaba la cosecha. También estableció una relación con 2 familias más arriba en el valle. Intercambiaba su fruta seca por acceso a sus parches de arándanos silvestres. Sus métodos se volvieron más precisos, más científicos. Experimentó con tiempos de secado, diferentes temperaturas, diferentes tratamientos previos para cada fruta. Descubrió que las ciruelas secadas, a un calor ligeramente más bajo, pero durante más tiempo, producían ciruelas pasas con una textura y un sabor mucho mejores. Aprendió que las cerezas secadas sobre su hogar de piedra en días lluviosos, con la puerta entreabierta para el aire, conservaban más de su color brillante que las secadas a pleno sol. Incluso desarrolló una forma de prensar bayas secas en densos pasteles. Estos podían envolverse en tela encerada y almacenarse durante mucho tiempo. Comida de camino que casi no pesaba, pero que aportaba una nutrición extraordinaria.
También aprendió a almacenar su cosecha correctamente. El cobertizo de secado era para el procesamiento. Para el almacenamiento a largo plazo, construyó una estructura separada. Una habitación fresca y oscura, excavada en la ladera, justo detrás de su cabaña. La revistió con tablones de cedro para mantener alejados los insectos y la humedad. La fruta seca se guardaba en sacos de tela y luego en cajas de madera selladas. Cada caja se etiquetaba cuidadosamente con su contenido y la fecha de preparación. Llevaba un libro de contabilidad, registrando cada kilo procesado, cada kilo comido y cada kilo restante. Para el otoño de 1888, su libro mostraba una reserva de 232 kilos. Era una cantidad extraordinaria, más de lo que una mujer y un caballo podrían comer en 5 años, más de lo que cualquier persona razonable necesitaría jamás. La gente de Deerfield, que se había burlado de ella durante 3 años, vio este excedente como la prueba final de su locura. 230 kilos de fruta seca, dijo Goddard a los clientes de su tienda, sacudiendo la cabeza. La mujer ha perdido completamente la cabeza. ¿Quién necesita 230 kilos de fruta? La enterrarán en ciruelas pasas antes de que la entierren en la tierra. Sawyer Boggs se rió hasta que le lloraron los ojos. Quizás quiera abrir una tienda, siseó. Productos secos Drummond, especializados en locura por kilo. Hazel lo oyó todo. Añadió otros 9 kilos de pera seca a sus existencias. No dijo nada. Esto no era solo un acopio creciente. Era una apuesta calculada contra un futuro que nadie más podía ver. Suscríbete. La prueba llegará en los próximos minutos, y no es lo que nadie esperaba. El otoño de 1888 trajo una lluvia intensa e interminable. Empapó los puertos de montaña, volviendo las vías del tren blandas y peligrosas. Los caminos de tierra que conducían a Deerfield se convirtieron en ríos de barro. El 15 de noviembre, el último tren de suministros llegó al pueblo. Nadie lo sabía en ese momento. El ferrocarril no había anunciado ningún problema. Los horarios en la estación mostraban trenes cada 2 semanas durante todo el invierno, como siempre. Pero esos horarios se imprimieron en Portland. Los hicieron hombres que nunca habían visto un invierno en las cascadas. El invierno de 1888 a 1889 los desmentiría a todos. El primer tren perdido no preocupó a nadie. Los retrasos eran comunes en invierno. El segundo puso nerviosa a la gente. Luego vino el tercero. Se suponía que ese tren llegaría el 31 de diciembre. No solo llevaba suministros generales, sino también golosinas especiales de Navidad que las familias habían pedido con semanas de anticipación. Cuando no llegó, la inquietud se convirtió en alarma. A mediados de enero, esa alarma se había convertido en pavor. La tienda de Goddard, el almacén general del pueblo, había empezado el invierno con buenas existencias. Ahora se estaba quedando sin ellas. La harina fue lo primero, siempre lo era. La harina era la base de toda cocina fronteriza. Sin ella no había pan, ni galletas, ni salsa, ni docenas de otros alimentos básicos. Luego desapareció el azúcar. Después de eso, el café. Los leñadores y los trabajadores del molino dependían del café como un predicador de las escrituras. Luego el tocino salado, los productos enlatados, los frijoles secos. Los estantes que una vez habían contenido tanto, ahora estaban vacíos y acusadores, como una conciencia culpable. Goddard racionó lo poco que quedaba. Subió sus precios. No lentamente, sino brutalmente, como un hombre que agarra un arma cuando se siente amenazado. La harina pasó de $2 el saco a 5, luego a 8, luego a 12. Las familias que se habían sentido seguras se dieron cuenta de que la comodidad era solo temporal. Dependía enteramente de una cadena de suministro que se había roto como una cuerda podrida. El hambre se instaló en febrero. No era la inanición repentina de una ciudad sitiada, era una privación lenta y agotadora. La comunidad simplemente se estaba quedando sin nada. Las comidas se redujeron de 3 al día a 2, luego a 1. Las madres alimentaban a sus hijos y no comían nada ellas mismas. Los ancianos, como suelen hacer, sufrieron en silencio. No querían cargar a sus familias con sus propias necesidades.
2 personas murieron ese mes. El viejo Garfield SS, un leñador jubilado, fue encontrado en su cabaña. Su despensa estaba vacía. Su pila de leña estaba llena. Tenía calor, pero había muerto de hambre. La hija pequeña de la familia Navarro había estado debilitándose desde enero. Falleció un martes por la noche. Su madre le cantó en español. Una nana sobre una tierra donde los árboles frutales nunca dejaban de dar frutos. Hazel Drummond se enteró de las muertes un miércoles por la mañana. Una de las familias de la colina, que aún la visitaba, le dio la noticia. Estaba en su cobertizo desecado. A su alrededor estaba la abundancia que 3 años de arduo trabajo habían creado. Tomó su decisión. No dudó. Hazel cargó su yegua alazana, Maple, con 45 kilos de fruta seca. Manzanas, peras, ciruelas, cerezas y pasteles de bayas. Bajó por la colina helada hacia Deerfield. Se detuvo frente a la tienda vacía de Goddard, el mismo lugar donde él la había rechazado 3 años antes. Montó una mesa improvisada con tablas y caballetes. Luego, esperó. La primera persona en llegar fue un niño pequeño, tal vez de 10 años. Su rostro era delgado bajo una gorra de lana que le cubría la cabeza. Miró la fruta seca con los ojos muy abiertos, conteniendo tanto el hambre como la incredulidad. Era como si hubiera encontrado algo que no podía ser real. Hazel habló suavemente. «Toma un poco», dijo. «Toma todo lo que necesites. Es gratis». El niño la miró, luego la fruta, luego de nuevo a ella. Agarró un doble puñado de aros de manzana seca y corrió. En menos de una hora, la noticia se había extendido. La viuda de la colina tenía comida. La loca con su cobertizo lleno de fruta seca, de la que se habían reído, la excéntrica, la solitaria con sus 225 kilos de ciruelas pasas. Ella tenía lo que la tienda de Goddard no, lo que el ferrocarril no podía entregar, lo que el dinero no podía comprar. Llegaron en un flujo constante. Las madres llevaban a sus hijos en brazos. Los leñadores caminaban con la vergüenza silenciosa de los hombres hambrientos grabada en sus rostros. Los ancianos se movían lentamente a través del frío, apoyados por brazos más jóvenes, atraídos hacia una mesa llena de dulzura. Sus rostros, antes huecos de pavor, ahora mostraban un destello de esperanza desesperada. Hazel repartió sus provisiones con movimientos tranquilos y experimentados. Midió las porciones según el tamaño de la familia, asegurándose de que cada hogar recibiera suficiente para una semana. Les mostró cómo remojar la fruta seca en agua tibia, cómo cocerla a fuego lento hasta obtener una compota espesa y dulce que duraría más y satisfaría más que comerla seca. Sostuvo sus pasteles de bayas. Un solo pastel, explicó, del tamaño de la palma de un hombre, contenía suficiente energía para un día de trabajo duro. Era comida para el camino, alimento concentrado. Regresó al día siguiente con otros 45 kilos, y al siguiente, y al siguiente. Durante 5 semanas, Hazel Drummond alimentó a Deerfield. Se levantaba antes del amanecer cada mañana, cargaba su trineo, bajaba a Maple por la colina helada, distribuyendo su cosecha a quien se acercara. También añadió otras cosas: carne de venado seca de las familias de la colina, patatas de su sótano, huevos de sus 3 gallinas, que habían seguido poniendo durante el invierno en su cálido gallinero junto a su cabaña. La fruta seca resultó ser más nutritiva de lo que nadie había imaginado. Estaba llena de azúcar y fibra, la esencia pura y concentrada del verano. Los niños que lo comían recuperaban el color en pocos días. Los adultos, que se habían debilitado y apático, sentían que sus fuerzas regresaban lentamente. Los pasteles de bayas, especialmente, fueron una revelación. Eran portátiles, duraban y eran asombrosamente nutritivos. Mantuvieron a los trabajadores del molino en pie cuando nada más podía. Hazel salvó el pueblo, pero las figuras poderosas que se burlaron de ella siguen observando. ¿Cómo responderán a su propia vergüenza y al desmoronamiento de su influencia? Fletcher Goddard observaba desde su tienda vacía. Durante esas 5 semanas, su rostro cambió. Primero hubo resentimiento, luego desconcierto, finalmente algo cercano a la vergüenza. Sus estantes estaban vacíos,
Sus precios no significaban nada. Una viuda con un cobertizo de secado había roto su control sobre la comida del pueblo. Lo había hecho con 3 años de paciencia. Sawyer Boggs también observaba. Su molino había cerrado en enero, sin suministros, sin mercado, sin razón para funcionar. Sus propios trabajadores hacían fila en la mesa de Hazel. Su esposa, Lucrecia, quien había llamado al trabajo de Hazel insalubre y excéntrico, fue vista una mañana. Aceptó una bolsa de peras secas, con los ojos fijos en el suelo. El tren de suministros finalmente llegó. Era el 9 de marzo de 1889, 96 días después de la última entrega. La locomotora atravesó el paso, con el vapor detrás como una bandera de triunfo. Sus vagones estaban llenos de harina y café. Todo lo que Deerfield había estado sin durante meses. El pueblo vitoreó. Un alivio que se sentía casi frenético. Pero la celebración tenía una sombra. Se acercaba un ajuste de cuentas. No podía esperar. Se convocó una reunión para el domingo siguiente. Se reunieron en la iglesia. Era el edificio más grande del pueblo. Parecía el lugar adecuado para algo serio. Todas las personas que habían sobrevivido vinieron. Fletcher Goddard pidió hablar primero. Caminó hacia el frente, con pasos pesados, como un hombre que ensaya una confesión durante semanas. Su voz había perdido su fanfarronería habitual. Hace 3 años, dijo, una mujer vino a mi tienda. Tenía una muestra de fruta seca. Me pidió venderla desde una mesa fuera de mi puerta. Hizo una pausa. Su barba roja temblaba. La rechacé. Le dije que la gente quería productos adecuados de compañías adecuadas. Le dije que la fruta casera de un cobertizo en la ladera estaba por debajo de los estándares de mi establecimiento. Miró a su alrededor. Mi establecimiento ha estado vacío durante 3 meses. Mis estantes no han tenido más que polvo y vergüenza. Continuó, su voz resquebrajándose. Y la mujer que rechacé, la mujer a la que este pueblo llamó loca, llamó excéntrica, llamó la viuda de la casa de locos, esa mujer alimentó a sus familias cuando yo no pude. Ella alimentó a mi familia, aunque yo le di todas las razones para dejarnos morir de hambre. Se volvió hacia Hazel. Ella estaba sentada en su lugar habitual, cerca de la parte de atrás. Señora Drummond, me equivoqué con su fruta, con sus métodos, con usted. Tragó con dificultad. Soy un comerciante que no tenía nada que vender. Usted era una mujer que tenía todo para dar. No merezco su perdón, pero aún así lo pido. Sawyer Boggs se levantó después. Era el dueño del molino que se había reído hasta que le lloraron los ojos ante la idea de 225 kilos de fruta seca. Apenas podía mirar a las personas que lo observaban. Mi esposa dijo a su círculo que la operación de la señora Drummond era insalubre, dijo en voz baja. Mi esposa comió las peras de la señora Drummond el mes pasado. Lloró porque sabían a verano. Había olvidado a qué sabía el verano. Negó con la cabeza lentamente. Llamé a su empresa un pequeño y triste proyecto nacido de una pequeña y triste vida. Estaba describiendo mi propio carácter, no el suyo. Otras personas hablaron. Madres que habían alimentado a sus hijos. Leñadores cuya fuerza había regresado. Los ancianos que estaban vivos porque una mujer con la que nunca hablaron había pensado en ellos de todos modos. El pueblo había confesado su locura. Pero ¿qué sabiduría ofrecerá Hazel a cambio? ¿Y cómo remodelará el futuro de Deerfield? Cuando todas las confesiones terminaron, Hazel Drummond se puso de pie. No era una mujer alta, pero la forma en que se erguía, recta, con la mirada clara, sin prisa, llenó la iglesia. Mi madre me enseñó a secar fruta, dijo simplemente, y su madre le enseñó a ella. Explicó que su cobertizo no estaba lleno porque fuera lista o pudiera ver el futuro. Estaba lleno por costumbre. La costumbre de mujeres que sabían que el verano no dura, que sabían que los trenes no siempre funcionan, que sabían que la única comida con la que puedes contar de verdad es la que preparas tú misma. Miró alrededor de la habitación. No sequé 225 kilos de fruta para demostrar algo, les dijo. La sequé porque el desperdicio me ofende. Cada otoño, la fruta caía de los árboles por todo Deerfield y se pudría en el suelo. Buena comida, dejada a los gusanos y al clima.
Mientras todo el pueblo confiaba su supervivencia a un horario de tren impreso en Portland, por hombres que nunca habían pasado un invierno aquí. Su voz se suavizó entonces. No estoy enfadada con ninguno de ustedes. Hizo una pausa. La burla es lo que hace la gente cuando no entiende algo. Ahora lo entienden. Miró cada rostro. Si quieren aprender, yo les enseñaré. El mensaje era claro. La fruta está ahí para tomarla. El sol es gratis. El conocimiento es simple. Declaró que ninguna familia en ese valle necesitaría volver a pasar hambre si estaban dispuestos a trabajar. Ese verano, 11 nuevos cobertizos de secado aparecieron en las laderas alrededor de Deerfield. Cada uno fue construido bajo la paciente guía de Hazel. Ella enseñó a las mujeres, e incluso a algunos de los hombres, el mismo arte que su madre y su abuela habían perfeccionado. Les mostró cómo recolectar la fruta en su mejor momento, cómo prepararla para el secado, cómo manejar el calor y el flujo de aire, y cómo almacenar el producto terminado durante años si lo necesitaban. Fletcher Goddard, el comerciante, añadió una sección de fruta seca a su tienda. Solo tenía productos locales. Los exhibía con orgullo, con un cartel escrito a mano que decía, «Lo mejor de Deerfield, preparado por los nuestros». Cobraba precios justos. También pagaba justamente a sus proveedores. Era, le dijo a Hazel una tarde, el negocio más honesto que jamás había dirigido. Lucrecia Boggs, quien una vez había llamado el trabajo de Hazel insalubre, se convirtió en una de las mejores estudiantes de Hazel. Finalmente, hizo peras secas que la propia Hazel dijo que eran tan buenas como las suyas. Estas dos mujeres, que nunca se habían dicho una palabra amable antes de la hambruna, se hicieron grandes amigas. Pasaban las tardes de otoño en el porche de Hazel, cortando fruta, observando cómo el valle se volvía dorado con las hojas de otoño. La frase «llenar el cobertizo» se convirtió en sabiduría común en Deerfield. Significaba prepararse para tiempos difíciles cuando las cosas eran fáciles. Significaba guardar la abundancia de hoy para la escasez de mañana. La gente lo decía con una creencia tranquila y profunda, como si hubieran aprendido su significado a través de algo que no dejaba lugar a dudas. El pueblo aprendió la lección y el legado de Hazel creció. ¿Qué huella duradera dejó en Deerfield y qué puede enseñarnos su historia hoy? Las vías habían estado enterradas durante 9 semanas. Deerfield, Oregon, había aprendido lo que significaba ser olvidado. Pero Hazel Drummond les había mostrado otro camino. En tiempos de abundancia, la preparación a menudo parece paranoia. En tiempos de crisis, parece profecía. Hazel Drummond siguió viviendo en su ladera durante otros 27 años. Secaba fruta cada otoño, hasta que sus manos estaban demasiado viejas para sostener el cuchillo. Falleció en la primavera de 1916, a los 75 años. Fue enterrada junto a George en el cementerio, con vistas al valle. Maple, su vieja yegua, había muerto 10 años antes que ella, enterrada cerca del cobertizo de secado. El mismo cobertizo donde el alcalde había esperado tantas mañanas con paciencia, viendo a Hazel cargar su trineo. Ese cobertizo de secado todavía está en pie hoy. Sus tejas de cedro han sido reemplazadas 3 veces. Los estantes interiores han sido reconstruidos 2 veces, pero la estructura en sí sigue siendo de Hazel. Las familias que lo mantienen siguen sus métodos exactos. Cada otoño, cuando la fruta está madura, las mujeres se reúnen allí. Continúan el trabajo que una viuda comenzó con nada más que dolor, conocimiento y una creencia obstinada de que la abundancia del verano nunca debe desperdiciarse. Sobre la puerta, tallada en madera en 1890, el año después de la hambruna, hay una inscripción. Fue tallada por una mano que sabía más de fruta que de carpintería. El verano olvida, el cobertizo recuerda. La madre de Hazel, Constance, quien llevó ese conocimiento desde las colinas de Tennessee, habría reconocido cada principio. Si este tipo de historia, sobre sabiduría olvidada y resiliencia silenciosa, es algo de lo que quieres más, suscríbete. Siempre hay más lecciones escondidas en el pasado. Y dime, ¿qué técnica antigua crees que hemos olvidado y que aún tiene un uso que nadie ha visto todavía?